Yo voy a tratar de establecer un diálogo con los anteriores participantes. No traje nada escrito, lo estoy escribiendo ahora. Pero antes que nada, le quería aclarar a mi amigo y respetado amigo Chosudowski que sí se publicó en México lo de Ronfield y lo publicó porque no aceptó el dólar y lo publicó John Sack Fernández. Mire, yo creo que estas reuniones son muy importantes en todos los sentidos, pero hay uno que me parece significativo destacar, y es, no voy a estar citando a los demás autores porque no sería, y además para despersonalizar lo que digo, ¿no? Y es que efectivamente en este momento hay un paso que yo considero que es muy fuerte de la lucha contra el neoliberalismo a la lucha contra el capitalismo, ¿no? Y este paso, aquí sí voy a personalizar, implica una revolución en la forma de pensar y de vivir de cada uno de nosotros. Digo, no es nada más una opción entre tal partido o tal otro para unas elecciones, etc. No, es muy serio el problema, sobre todo si pensamos en todo lo que se ha dicho acerca de la agresividad, de la destructividad y de la capacidad supracriminal, y hoy no supraliminal, sino supracriminal, después ya corregí de que se habló aquí. Entonces, esto nos plantea problemas muy importantes a la hora de hablar, a la hora de discutir, porque ni pueden ser las discusiones al estilo académico, así, ni basta con las discusiones que se dan en las luchas electorales, por duras que sean estas discusiones, ¿verdad? Los calificativos personales, todo esto puede distraernos de una reflexión profunda que nos ayude a entender este cambio de los objetivos. Entonces, mi primer punto sería ese, y yo creo que deberíamos explorar, aquí no voy a dar sino un resumen, deberíamos explorar cómo van ocurriendo esos cambios, ¿no? Y yo creo que el primero es un paso de la enajenación, es decir, de una mentalidad de la que no somos dueños nosotros, a otra en que nos apropiamos de nuestro conocimiento, de nuestra conducta, de nuestra vida, y decimos, bueno, yo voy a dar esta lucha. Este paso de la enajenación a la conciencia se le llama, pero también es un paso a la decisión de lo que uno va a hacer de su vida y de cómo va a enfrentar los problemas de su tiempo. Y allí yo aprendí entre los zapatistas, ¿verdad? Muchas veces que he ido por allá, que algo que dijeron y que me llamó mucho la atención, que para conocer algo lo primero que se tiene es que perder el miedo. Y no solo hablaban del miedo así físico, no, hablaban de un miedo múltiple, ¿no? Como ese que puede uno tener cuando entra uno a una caverna y se apagan las luces en la caverna. Estoy pensando en una caverna como la de Cacahuamilpa, ¿verdad? Se apagan las luces y empieza una especie de zozobra, que bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí donde estoy? Etcétera. Entonces, este papel de superar el miedo parece ser muy importante en la vida que cada uno de nosotros vive al enfrentar el mundo en que estamos viviendo. Ahora, también
y significa un cambio para pensar de otro modo, en muchos sentidos, sin que ese nuevo modo de pensar signifique que todo lo anterior ya no existe. No, no, eso sería un error. Ese modo de pensar tiene que incluir, ¿verdad?, las experiencias anteriores, tiene que incluir la memoria histórica, ¿verdad?, que curiosamente presenta características colectivas y que es distinta en México, en Bolivia, en Cuba, en Chile, etc. Ahí hay problemas de tipo, podríamos llamar concreto, que uno tiene que conocer muy bien de las experiencias pasadas, pero incluso para ver qué es lo nuevo en la historia, ¿no? Que bueno, hay algo nuevo y hay algo que queda. Entonces, ese pensar tiene que ir a fondo, tiene uno que preguntarse, bueno, esto ya lo pensé bien, ya llegué al fondo del problema o sigo. Y allí tiene uno que darse cuenta que vivimos en la famosa sociedad del conocimiento o sociedad de la información, y aunque este concepto mistifica esa sociedad y esa información, y la información misma está mistificada, sí hay que mejorar lo que nosotros pensamos y nuestras experiencias locales, nuestra historia nacional de liberación o de luchas por la emancipación, con otras luchas, incluidas las del pueblo de los Estados Unidos, las del pueblo de Guatemala, las del pueblo de Cuba, y hay que ver en qué hay, como diría Reyes, afinidades y diferencias, simpatías y diferencias, decía él. Entonces, esta mayor información nos permite volver otra vez a las relaciones entre los conceptos que ahora nos estamos haciendo sobre lo que está ocurriendo y las experiencias de lo que nosotros mismos estamos teniendo, acostumbrarnos a ver qué relación tiene lo que pensamos con lo que estamos haciendo y con los efectos que producimos. Y también nos obliga a repensar nuestros valores, nuestras metas, lo que queremos, y nuestros intereses o los intereses por los que luchamos, porque el proceso no es ni puramente materialista, ¿sí?, en ninguno de los casos, ni puramente idealista, de luchas morales por valores morales en abstracto. Y uno lo ve eso allí cuando se plantea el problema famoso del interés general, y ve uno la dificultad que hay para vincular el interés general con la defensa de intereses particulares. Por ejemplo, en los pueblitos de México, ¿verdad?, pues una de las cosas que les interesa es defender el agua que tienen el pueblo y que se las quieren quitar para hacer Coca-Cola, o están defendiendo las tierritas que le dieron al abuelo, al padre, etc., o están defendiendo un gobierno que los respeta y que no les echa la policía cada vez que ellos presentan una demanda o hacen por una protesta, y es natural que eso ocurra. Entonces tenemos que plantearnos cuál es la situación de las luchas por el interés particular con las luchas por el interés general, porque desgraciadamente no se dio aquel sueño clásico de que un día la clase obrera unificada iba a representar los intereses de la humanidad. Este proyecto, esta parte no se da, y tenemos allí que tener un espíritu de entender esas demandas y de no pensar que las nuestras son las universales, ni ponernos a discutir en plan de moralina, como diría Benedetti. Y estos planteamientos son muy importantes porque nos llevan a un problema que señalaré después, que es el del consenso nuestro, el del consenso de las fuerzas en las que nos queremos inscribir. Entonces, este repensar valores e intereses también nos lleva a repensar las mejores formas de organizarnos para la lucha
y para la construcción de alternativas, procurando abandonar esas ideas que tenemos de que esta es la buena forma siempre, aquí y en todos lados. Vamos a luchar igual que Bolivia y en Bolivia tienen que luchar igual que en México. No. Esto sale de análisis muy, muy específicos de las formaciones sociales y de las tradiciones culturales de los pueblos, que son mucho más fuertes en algunos de ellos, particularmente en el nuestro. La memoria histórica de nuestros pueblos es muy impresionante y están conscientes de que tienen que recuperarla cada vez más. Esto nos lleva también a reformular el principio de identidad individual, ¿verdad? Bueno, ¿quién soy realmente? ¿No? O estoy aquí ocultando lo que en realidad soy, y de identidad social, de hermanos, que es una palabra que aprendí mucho a usar allá en Chiapas, compañeros y aliados, con diferencias bien importantes entre unas expresiones y otras, que hay que usar, ¿no? Incluso por respeto muchas veces a la gente que está oyendo a uno, porque afortunadamente están con nosotros muchas que son católicas y católicas practicantes, ¿no? Y entonces ellos usan la palabra hermano, ¿no? Y de nuestra tradición viene la de compañeros, ¿no? O la de camaradas, que se ha perdido mucho, que ya realmente es raro, la usamos cuando nos despedimos así, después de haber llegado a un acuerdo, adiós camaradas, ¿no? Pero también recordando a nuestros abuelos o tatarabuelos. Entonces hay que repensar también los nuevos objetivos del enemigo, ¿verdad? Que aquí nos han planteado también todos los presentes, ¿verdad? Y que realmente sí están vinculados a una política de desalojo, como se dijo aquí, y están desalojando a la gente, ¿verdad? Los que pierden sus tierras, sus familias, sus pueblos, son muchísimos, ¿no? Y la desintegración del tejido social de esos lugares es espantosa, ¿verdad? Entonces, estas políticas de desalojo sí están dando lugar también a políticas de exterminio, directo e indirecto, ¿verdad? Y ahí les recomiendo bajar de la red muchos de los trabajos de Michel Chossudovsky, que ha documentado estos problemas. No es solo cosa de hablar de genocidio así en general, sino de ver cómo están ocurriendo fenómenos de genocidio deliberado, directo e indirecto, abierto y encubierto, en lugares como Palestina y desgraciadamente en nuestro país, contra los pueblos indios y contra la lacandona de una manera constante. Y ahí las víctimas principales son las mujeres y los niños. Vean ustedes en las películas, cuando hay actos de estos de terror que la guerra produce, ¿verdad? O que producen las agencias, como los niños y las mujeres son víctimas principales de esta guerra. Entonces, al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta cuál es la forma de lucha primordial que yo, por las cosas que he visto en el pueblo mexicano, la mayor parte va a intentar todo lo que pueda para que la lucha sea pacífica. Entonces no se trata de que nos metamos a decirle, no, mira, tiene que ser armada o esto. Bueno, algunos optan, pero más bien como sistemas defensivos. Muchos de los grupos que se arman es para defenderse de que no les roben el ganado, de que no les roben las gallinas, de que no les se metan a sus casas, etc. No, la tendencia más general es esa. Y les diría que incluso hay una tendencia a formular programas al estilo de movimientos anteriores, en que me decía un colega, ¿cuánto tiempo tengo? Todavía tengo, bueno,
que decía un colega que estaba estudiando la legislación en los distintos estados de la República, y le pregunté, bueno, ¿y en qué estados es donde hay más nuevas leyes que se hicieron? Y resultados en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán. Bueno, salieron todos los estados de donde surgieron movimientos revolucionarios. Los movimientos revolucionarios en México están acostumbrados desde el padre Hidalgo a luchar por la Constitución. Los que luchan contra la Constitución son nuestros enemigos, como se dijo aquí, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que están violando la Constitución, incluso para criminalizar las palabras que decimos. Y esto es muy, muy importante, porque nos hace darnos cuenta de que estamos dentro de una línea de conducta que es compartida por mucha gente en su memoria histórica y en su proyecto histórico. Así como también tenemos la fortuna, ¿verdad?, de que la cultura del pueblo mexicano no se opone a los actos de tipo terrorista, en que las víctimas puedan ser niños, mujeres o personas inocentes. Cuando vinieron los republicanos españoles a México y vino un grupo de gentes que se decían terroristas, perdón, que se decían anarquistas, porque muchas veces se dicen anarquistas y que eran terroristas, no los dejaron, ¿no? Esto no se vale, ¿no? Matar a niños, a mujeres, etcétera, no. Y esa es una fortuna, ¿verdad? Como también la fortuna que nos deja la herencia de los liberales del siglo XIX, que lucharon contra el ejército francés con una guerra del pueblo, la herencia que nos deja Hidalgo, que luchó contra los españoles con una guerra del pueblo y no aceptó que fueran los militares las que la dirigieran, y la herencia de espacios cívicos en los que conversan pues gentes de las más distintas religiones, creencias, etcétera, o gentes que no creen en una vida después de la vida. Entonces, estos valores son muy significativos para la acción y sobre todo en lo que se dijo aquí, en estos tiempos de crisis moral. Voy a terminar, ya no me falta mucho, naturalmente aclarándoles que estoy sintetizando esto, pero tratando de comunicarles inquietudes sobre las que no solo estoy pensando yo, sino espero que ustedes o muchos de ustedes aquí y en otros lugares pensemos más, ¿no? Yo creo que también se plantea el captar lo supracriminal o lo supraliminal, como se dijo. El problema que estamos viviendo es realmente de supercrímenes, ¿no? En la historia de la humanidad ha habido muchos, ¿verdad? Pero comparar lo que están haciendo con Hitler es poco. Realmente parece un insulto, pero vamos a hacerlo en serio. Entonces vamos a ver mejor un libro que se publicó en francés, que se llama La historia negra del colonialismo. Y van ustedes a ver cómo sí hay una cultura de los que mandan de exterminar a altísimas proporciones de los pueblos que conquistan, a veces a prácticamente todos. Entonces, esta conciencia no es como para que nada más nos planteemos el problema de insultarlos, de calificarlos de fascistas o de nazis. No, esto es un problema de un nuevo colonialismo que está en una etapa de exterminación y que combina un proceso de acumulación original de capital, es decir, de robo y saqueo, eso quiere decir acumulación original, con guerras, con conquistas, con golpes de Estado, de quienes pretenden hacerlo en nombre de Dios, ¿verdad? O en nombre de la ciencia y de Darwin, ¿no?
por siempre legitiman, y en eso se diferencian a otros criminales, que hay criminales que aceptan que son criminales, ¿verdad? Pero no, estos son unos criminales muy elegantes. Los ve uno y dice uno, pero este señor tan fino, tan agradable, entonces es el jefe de todas las mafias. Pues sí, es el jefe. Entonces, entender eso es sumamente importante para todos los contemporáneos, y a ello se añaden los problemas de lo que hoy los politólogos llaman la gobernabilidad, que incluyen la asimilabilidad, los asimilados. Así se les llamaba a los negros que querían ser blancos, ya eran los asimilados. Y aquí ya tenemos algunos, ¿verdad?, que, como les decía ayer, quieren hablar como los españoles y no saben ni pronunciar las Cs y las Ss. Tienen faltas de ortografía en su pronunciación, y desgraciadamente hay uno en la UNAM que hace eso, o una. Bueno, está la cooptabilidad. ¿Hasta qué punto puedo hacer que alguien trabaje conmigo? Y está la corruptibilidad. Y está desatadas, ¿verdad? Lo que ganaron todos los funcionarios soviéticos que se vendieron y que vendieron grandes propiedades que habían sido socializadas, es impresionante. De la noche a la mañana aparecieron multimillonarios que habían aprendido a hacer la acumulación original del capital leyendo a Marx y la contrarrevolución leyendo a Lenin, y entonces son unas fieras estos desgraciados, y ahora están dominando como los grandes señores, ¿verdad? Y diciendo que el padre Mao, porque en Rusia sí exterminaron la figura de Stalin, en China, por lo que me decía algún colega, no, allí hablan de que el padre Mao era en su tiempo, ¿verdad? Los viejos todavía se acuerdan de él, pero ahora ya estamos en otros tiempos, ¿verdad? Y ahora es el capitalismo desatado, feroz, el que se cultiva en los círculos gubernamentales por el propio Partido Comunista Chino. Entonces, esto nos indica que estamos viviendo en un mundo en que ciertos referentes que tenía la gente para pensar no funcionan necesariamente, y que no nos debe llevar al escepticismo eso, sino a ver qué es lo que está realmente pasando y qué hacen quienes dicen pensar de tal o cual manera. Ahora, el enriquecimiento de unas luchas con otras, de la lucha por la democracia, con la lucha por los derechos de las mujeres, con las luchas por los derechos de los indios, con las luchas por los derechos de los homosexuales, con muchas luchas que no se daban antes, y de la combinación de la democracia participativa con la democracia representativa para el control de los representantes por las bases, combinada con la lucha por la independencia y la que se realizó más tarde con el nombre de lucha por la liberación en el siglo XX, relacionar eso con la lucha de clases redefinida, no con la que se daba en la época de los clásicos, ni nada más en el interior de la fábrica, sino con la que se da en medio de grandes... ahí están los explotados de la tierra, ahí están, nada más que les llamamos con una expresión que permite abarcar lo que abarca: los pobres de la tierra, empobrecidos, ¿verdad? Y muchos de ellos eran de los sectores medios, de las clases medias, que lograban mandar a sus hijos a las universidades y que ahora ya no pueden, que lograban mandar a sus hijos a las escuelas y que ya no pueden, porque los tienen que poner a trabajar, porque toda la familia tiene que trabajar para vivir. Y a estos hechos tenemos que añadir otros. Aquí traía un libro magnífico de un pensador brasileño que se llamaba Darcy Ribeiro, y su libro tiene páginas espléndidas sobre la civilización, pero ya no me da tiempo de leerlas. Tengo anotado todos los cambios tecnológicos que ha habido desde
él empieza con la revolución tecnológica de hace ¿cuántos siglos? Del siglo de hace 8 siglos antes de Cristo, 8000 años antes de Cristo, hasta la revolución termonuclear. Él no vivió para ver la nueva revolución tecnocientífica de las ciencias autorreguladas, de sistemas autorregulados. Pero tenemos que conocer esas técnicas, porque ahorita la lucha de clases, la lucha de exterminio, etcétera, se está librando con sistemas que toman en cuenta todos los puntos clave para dominar a un conjunto, y no lo están haciendo al azar. Y nosotros tenemos que saber algunos elementos dentro de nuestra cultura general, tenemos que conocer esas técnicas para poder responder, y sí se puede conocer esas técnicas. Y pues en este plan, ¿no?, es necesario replantearnos muy seriamente y como una tarea primordial el organizarnos en complejos y en redes, porque ellos están organizados así. Es otra forma de dominación la que estamos viviendo, es otra forma de explotación, es otra forma de saqueo, que está vinculada a una forma de organización en complejos y redes, con las técnicas de la información, con las técnicas de la comunicación, con las técnicas de la organización a que me referí ayer. Y los invito a que, si tienen hijos o que si ustedes están por escoger algunos en la carrera de estudiar, o que si ya estudiaron una carrera de todos modos quieren actualizar sus conocimientos, estudien estas técnicas nuevas que son muy importantes para entender cómo nos están dominando y cómo nos están explotando de la mejor manera posible. Bueno, ya con esto termino y le ruego aquí a nuestro presidente que me escuche, porque muchas gracias al maestro Pablo González Casanova. Pues el tiempo se nos ha agotado. Les agradecemos a todos ustedes su presencia. Muchas gracias.